Hoy quiero hablar acerca de la profecía, porque aunque la profecía está muy de moda, ¿sí?, especialmente después del avivamiento de Azusa, cuando hubo una reactivación de los dones del Espíritu, empezó a estar muy de moda la profecía y gente empezó a profetizar. Y en la iglesia, en los últimos 10 años, se ha usado extremadamente la profecía, y no siempre de la forma correcta. Mucha gente toma a la gente que profetiza como si fueran videntes, como si pudieran ver el futuro, y hay gente que ha usado estas cosas, y lamentablemente hay quienes han usado incorrectamente este don, o que pretenden tenerlo sin tenerlo, y que han perjudicado vidas. Pero no porque algo se use mal significa que está mal. No porque un carro sea usado en ocasiones para algún accidente o para que atropelle a alguien, no por eso el vehículo es algo malo. El vehículo es bueno, el carro es bueno, depende del uso que se dé. Hay dones que Dios ha puesto en la iglesia, y todo lo que Dios nos ha dado es para bendecir la iglesia, es para la edificación de la iglesia, es para que obtengamos resultados y tengamos acceso a lo sobrenatural. Es lo que Dios quiere, que nos movamos en ese ambiente. Pero vamos a ver un poquito más acerca de la profecía. ¿Qué hacer con la profecía? Es mi tema para esta mañana. Nada de lo que Dios hace es en balde. Lo que Dios hace siempre tiene un uso, tiene un provecho. Nada de lo que Dios hace es de balde, nada es de adorno y nada es sin utilidad. Dios no pierde el tiempo. Lo que Él hace, lo que Él da, es para provecho. Dios nos ha entregado armas espirituales poderosas para la destrucción de fortalezas. Es cierto, existen las fortalezas de maldad en contra nuestra. La gente, aún sin ser cristiana, sabe que hay fuerzas oscuras que luchan contra su vida. La gente, por sus limitaciones en el conocimiento del Señor, le llama mala suerte. Otros le dicen que están hechizados. Otros se ponen amuletos para que los defienda de esas malas vibras. Otros van que les barran, o van que hagan algo con tal de protegerlos, o invocan deidades con tal de que proteja sus vidas. ¿Por qué? Porque el ser humano sí es consciente que hay algo en los aires, que hay ciertas vibras en los aires, y la verdad, bíblicamente tenemos que reconocerlo. Esas cosas sí existen. Por eso Dios nos ha dado armas espirituales poderosas para contrarrestar la operación del maligno, para poder nosotros ver en la manifestación de la mano de Dios en nuestra vida. Mucha gente no ve la mano de Dios manifestándose en su vida, no porque Dios no quiera manifestarse a su vida, sino porque la palabra dice: andarán dos juntos si no están de acuerdo. A veces no entendemos el lenguaje de Dios, no sabemos cómo caminar con Dios. Él tiene otras formas de comunicarse diferentes a las que nosotros usamos. Aunque Él hizo a través de los profetas, nos dio su palabra, pero para poder nosotros tomar su palabra y caminar con Dios, necesitamos cierto conocimiento. Y una de esas armas poderosas es la profecía. Quiero decirle que la profecía es un arma poderosa que tiene varios usos. En primer lugar, la profecía es un arma poderosa para dar vida a lo que estaba muerto, para dar vida a relaciones muertas, para dar vida a cuerpos que estaban aún en descomposición, para dar vida a relaciones familiares, para dar vida a economías. La palabra de Dios, la profecía, cuando yo tomo la palabra, yo profetizo, yo hablo la palabra, yo estoy profetizando. Y quiero leerles un pasaje en Ezequiel 37, 1 al 9. Dice la palabra, dice: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: fíjate, están los huesos, están desarticulados los huesos, no hay tendones, no hay piel, son huesos.
Y le pregunta el Señor al profeta, le dice: dime, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dice el profeta, le dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. No se atrevió a decir que no, pero a la vista del profeta eso era realmente imposible. Cuando caminamos con Dios, sabemos que vamos a estar expuestos ante eventos que parecieran imposibles para nosotros, pero si estamos caminando con Dios, no les pongamos la etiqueta de imposibles, porque cuando caminamos con Dios, cualquier cosa puede suceder. Dije que cuando caminamos con Dios, cualquier cosa puede suceder. Aleluya, déselo al Señor, amén. Dice, ¿vivirán esos huesos?, preguntó el Señor. Y el profeta dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. Porque el profeta no se cerró, porque el profeta con esa respuesta, cuando él dice: Señor, tú lo sabes, no negó. Cuando negamos, hasta ahí llegó Dios con nosotros. Cuando no sabemos qué pasa, pero sabemos que está Dios, humanamente hablando, era imposible que esos huesos vivieran. Él pudo haber dicho: no vivirán, y pudo haber concluido como nosotros concluimos muchas veces en negativas ciertas situaciones de nuestra vida. Cuando tú te adelantas y tú dices: no, esto es imposible, ya Dios no tiene nada que hacer con nosotros. Pero el profeta no dijo eso, le dijo: Señor, tú lo sabes. Señor, estoy contigo, lo que tú ordenes, cualquier cosa puede suceder cuando estamos contigo, Señor. No concluyas, sino que da lugar al poder de Dios. Y dice: profetiza. La respuesta de Dios fue: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué es la profecía? Aún en el Antiguo Testamento, ¿qué es la profecía? Cuando se escucha la palabra de Dios. Sí, le dice el Señor: dile a los huesos: huesos, escuchen palabra del Señor. Y tú habla la palabra del Señor sobre sus huesos. Tú profetiza y dice: huesos secos, y diles: huesos secos, menciona ese problema. Artritis, escucha palabra del Señor. Amén. Escasez, escucha palabra del Señor. Pocos contratos, escuchen palabra del Señor. Pocas ventas, escuchen. Números rojos, escuchen palabra del Señor. ¿Está conmigo aquí? Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y dice el profeta: profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Algo sucede cuando tú y yo profetizamos, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, le dice el Señor a Ezequiel: profetiza al espíritu. Hijo de hombre, profetiza y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí dice: he aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Amén, aleluya. Amén, amén, amén. El primer uso de la profecía es para dar vida a lo que estaba muerto. El segundo uso de la profecía es para hacer fructífero lo estéril. Es el segundo uso de la profecía, para hacer fructífero lo estéril. Es porque cuando hablamos de profecía, la gente piensa en eventos futuros. La gente piensa como que es un don como de adivinación para lo que va a suceder en el futuro, y no es así.
Profecía es tomar lo que Dios ha dicho y declararlo sobre la circunstancia. Eso es profecía. Fíjate bien lo que dice la palabra en Isaías, perdón, en Ezequiel. A ver, perdón, a ver, aquí estoy confundido. Está bien. Para hacer fructífero lo estéril. ¿Cuántos se acuerdan vaya conmigo a Isaías? Me puse la misma cita. Perdón, me confundí ahí en mi bosquejo. Isaías 54. Isaías 54. 54:1 al 4 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones. ¿No estás dando fruto? ¿Tu negocio no está dando fruto? ¿Hay limitación en tu familia, en tus hijos? ¿No estás mirando el avance? Profetiza. Dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha. Eso tenemos que hablarlo, declararlo. Me extenderé a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y evitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu vida no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Para hacer fructífero lo que está estéril, algo no está funcionando, algo no está produciendo, pues profetiza en el nombre de Jesús, habla sobre ello y vas a ver la grande diferencia. ¿Para qué más es la profecía? Para poseer territorios. Amén. Para poseer territorios. Génesis 13, 14 al 18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves. Oye, ahí está Dios con Abraham. Abraham acaba de llegar a Canaán. Esa tierra no es de ellos, no es de él. Está llegando apenas. Y Dios le está hablando y le dice a Abraham: esta tierra que estás pisando, esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de ti descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te daré. Abraham dice: porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. ¿Qué le dijo el Señor? Esta tierra te la voy a dar. Ahora quiero que vayas. Hay otro pasaje donde dice: toda la tierra que veas, todo lo que alcances a ver, te lo voy a dar a ti. Tú no vas a llegar más allá de lo que alcanzas a ver dentro de ti. Hace unos días hablábamos de proyectos. Hace unos días hablamos de ungir ciertos proyectos. ¿Por qué? Porque ese es un acto profético. Si tú solamente llegarás hasta lo que alcances a ver por dentro. Y Dios le llevó a Abraham y le dijo: mira, Abraham, toda la tierra que tú ves, si puedes ver, mira, Abraham, toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pero también, Abraham, en un acto profético, levántate y ve y pisa la tierra. Ve caminando por toda la tierra, porque esa tierra te pertenece. Y en fe, Abraham fue caminando. Cuando aún no era de él, él fue caminando. Él fue pisando la tierra, declarando que esa tierra le pertenece. Nosotros necesitamos ser gente como ella. Entonces, la profecía también se usa para poseer territorios. ¿Para qué más se usa la profecía? La profecía se usa para marcar el destino de los hijos, tanto los hijos naturales como hijos espirituales. Declaramos la palabra sobre ellos. En Génesis 49 tenemos la escritura donde Jacob llama a sus hijos. Dice Génesis 49, 1 al 3: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Y todo ese capítulo, Jacob está hablando sobre sus hijos, está imponiendo manos, está profetizando sobre sus hijos.
La profecía también es para marcar el destino de nuestros hijos. Tú oras sobre ellos, tú los bendices, declaras la palabra sobre ellos y a ellos les va a ir bien en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, lo tremendo de esto es que Satanás sabe perfectamente el poder que tenemos en nuestra confesión, en nuestra mente, en nuestro corazón. Él sabe, por eso él trata confundir, por eso él trata de que digas lo opuesto, de que en vez de que bendigas, maldigas, en que en vez de que profetices para vida, puedes profetizar para muerte. Y las cosas se cumplen. Es tan importante que no maldigamos, no maldigas tu negocio, no maldigas tus hijos, bendícelo a través de la profecía que está en la palabra del Señor. Ahora bien, vamos a entrar ahora sí en tema. La profecía es un arma espiritual poderosa a nuestro favor. La profecía es un arma espiritual poderosa a nuestro favor. Pero primero, ¿qué es la profecía? La palabra hebrea para profeta es nabi, que significa portavoz o mensajero de Dios. Eso es lo que significa profeta. ¿Profeta es un portavoz o es un mensajero de Dios? Un profeta no siempre va a ser un vidente, alguien que vea visiones, alguien que escuche voces, sino que es alguien que toma la palabra de Dios y es un mensajero. Está hablando lo que ya se habló. Está declarando, repitiendo lo que ya se dijo. Lo toma, lo cree y lo confiesa. En un momento entenderemos eso. Entonces la profecía es la palabra hebrea para profeta es nabi, que significa portavoz o mensajero de Dios. La profecía en hebreo es nebúa, que implica revelación divina. Algo de parte de Dios. Algo que viene de Dios, no de la emoción, que viene de parte de Dios y que está de acuerdo con lo que Dios ya ha hablado, pero viene un avivamiento, una agitación a nuestro corazón sobre eso y lo declaramos. Eso se convierte en profecía, que implica revelación divina. Éxodo 7:1 dice: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Aquí se ve al profeta que hablaba en nombre de otro. En este caso, Aarón hablaba en nombre de Moisés. La profecía, el profeta en el Nuevo Testamento y en nuestro tiempo hablamos en el nombre del Señor. Hablamos lo que Dios dice, es lo que decimos también. ¿Cuál es el uso de la profecía en el Nuevo Testamento? Dice la palabra del Señor, dice, pero el que profetiza, allá en 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Para eso habla el profeta en el Nuevo Testamento, habla para edificación, habla para exhortación y habla para consolación, para esas tres cosas. Fuera de ahí no habla, fuera de ahí no dice, nadie, el profeta, el hombre, la mujer de Dios que va a profetizar, porque no solamente los profetas profetizan, cualquier hijo de Dios que el Espíritu Santo agite en su corazón puede profetizar sobre alguien o sobre sí mismo. Pero va a hablar para edificación, exhortación y consuelo. Nunca la profecía es para arruinar a alguien, nunca es para maldecir a alguien, nunca. La profecía en el Nuevo Testamento es para edificación, exhortación y consuelo. Para eso es la profecía. Ahora, la profecía debe ser juzgada. En un momento más vamos a ver cuáles son las fuentes de profecía. Puede ser que un profeta hable, puede ser que un hermano o una hermana tenga un sueño, una visión y se la quiera decir a otra persona. Puede ser que yo mismo sea impresionado por algo para mí mismo, para mi familia o para la iglesia. Puede ser, pero la profecía, antes de ser hablada, la profecía debe ser juzgada. Y vamos a ver la palabra del Señor. Ezequiel 13:6-7 nos dice por qué debe ser juzgada la profecía. Dice, en cambio, han mentido y han hecho predicciones falsas. Dicen, este mensaje es del Señor, aunque el Señor nunca los envió. Y todavía esperan que el Señor cumpla las profecías de ellos. ¿No son acaso totalmente falsas sus visiones si ustedes afirman, este mensaje es del Señor, cuando yo ni siquiera les he hablado? O sea, bíblicamente hay un riesgo, hay un problema.
Cuando la iglesia empieza a anhelar profecías, que alguien me diga algo, que alguien me profetice, hay un riesgo de que no se le diga exactamente lo que Dios ha dicho, sino que la persona invente algo para hacerse pasar por un profeta, por un vidente, por una persona, una mujer, un hombre de Dios. Y es algo que, cuidado, pero no por eso vamos a descalificar la profecía. La profecía es bíblica y ahorita vamos a aprender cómo usarla para nuestro provecho. Personas han sufrido por profecías incorrectas, ventajosas o con el famoso y popular Dios me dijo. Dios me dijo que te diga, Dios me dijo. Y la verdad, ese Dios me dijo es prácticamente está profetizando. Y ese Dios me dijo tiene que ser juzgado. Tiene que ser juzgado. Bíblicamente es permitido juzgar. 1 Corintios 14, 29. Vamos a ver, elementos a considerar para juzgar la profecía. 1 Corintios 14, 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Está aquí conmigo? O sea, que cuando alguien venga y te diga, Dios me dijo que, no, así inmediatamente no. Primero, pásalo por los filtros que te voy a dar. No descartes la profecía. A mí me han profetizado, más adelante te voy a decir profecías tremendas que se han cumplido en mi vida. Cosas de las cuales me agarré, lo creí, funcionan. La profecía es buena. Profecías que han subido a mi corazón mientras he estado orando. La profecía es buena. El problema es cuando no sabemos cómo administrar la profecía y cuando no sabemos que tenemos el poder para juzgarla y hay elementos que yo debo considerar para juzgar una profecía, porque bíblicamente 1 Corintios 14, 29 dice asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Debo juzgar la profecía. ¿Cuáles son los elementos que tengo para juzgar la profecía? En primer lugar, ¿es bíblica? ¿Lo que me está diciendo es bíblico? ¿Está de acuerdo a la palabra de Dios? Si no está de acuerdo a la palabra de Dios, deséchala inmediatamente. Pues los cristianos debemos de conocer la palabra, debemos de leer la palabra, debemos comprender la palabra. ¿Es bíblica? Porque nunca debe estar ninguna profecía fuera de la enseñanza de la palabra de Dios. Nunca debe estar la profecía fuera de la enseñanza de la palabra. Una mujer famosa en Estados Unidos, de hecho que se hace llamar profeta. Sí, una ocasión habló de que ella le daba órdenes a los ángeles. Yo le ordené a los ángeles que vayan y busquen mis joyas que se me perdieron. ¿Qué es esto? O sea, cosas contrarias, cosas opuestas a la palabra, y empiezan a decir, Dios me dijo que, sí, que me divorcie aquí. Dios me dijo que me haga esto, o Dios me dijo que. Y es donde nos empezamos a meter en problemas. Cuando estuve en el instituto, vino un fervor de Dios me dijo. Y resulta que decía, Dios me dijo que me dieras esa corbata. Espérame, a mí Dios no me ha dicho nada. O sea, porque muchas veces se quiere usar para manipular y eso no es correcto, eso es abominable delante de Dios. Entonces, primero, ¿la profecía es bíblica? 2, ¿procede la profecía de una persona espiritual? Si alguien viene y habla conmigo, me dice, Dios me dijo que, o sentí, yo prefiero que en esta iglesia no usemos el Dios me dijo que. Yo prefiero que en esta iglesia usemos, ¿sabes qué? Recibí una impresión de la palabra. La palabra dice que esto y sentí del Señor que quiero compartirte esto. Eso es mucho mejor a decir así Dios me dijo, porque la gente se imagina que Dios te habló al oído y la verdad es que Dios no habla al oído. Eso tenemos que entenderlo. Yo sé que Dios habla y Dios habla a nuestro espíritu, y todo lo que Dios habla a nuestro espíritu siempre estará de acuerdo con lo que Él ya habló, con lo que Él ya dijo. Dios nunca, imagínate. Hay, por ejemplo, en Gálatas dice el apóstol Pablo, ahí está escrito, dice, si yo o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea maldito. Eso dice en Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice, si yo o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente del que les he anunciado, sea maldito. Y luego viene
en el año 1800 y fracción, un hombre llamado José Smith, él dijo que él tuvo una visión, que un ángel vino con él, el ángel Moroni, y le dijo que era necesario hacer cambios al evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿sabes qué? Yo no dudo que un ángel vino y él le habló a Moroni. Yo no dudo, porque él murió enseñando eso y fundó esta religión que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que les llamamos mormones. Y yo te soy honesto, yo no dudo que él no tuvo una visión, porque él fue fiel al mensaje que recibió. Ahora bien, la palabra dice que el mismo Satanás se puede disfrazar como ángel de luz. Aunque haya sido un ángel, dice la palabra que Satanás se disfraza como ángel de luz. El mensaje que el ángel le dio contradecía la palabra de Dios. Era para descartarlo. Es importante que nosotros tengamos cuidado de eso. Ahora, la persona que da la profecía es una persona espiritual, dice Santiago 3, 11 al 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué puedo ver sobre la persona? ¿Cómo puedo saber si uno es una persona espiritual? Su vida moral. ¿Es una persona bajo autoridad? ¿Es una persona que vive en el orden, en la disciplina? ¿O es una persona en desorden? Yo tengo que ver eso, juzgar de dónde proviene la profecía. Y 3, ¿es relevante? ¿Tiene que ver conmigo? ¿Sí? ¿Esto que me está diciendo tiene que ver con mi persona o nada que ver conmigo? ¿Estás aquí, hermano? Bien. 3, ¿cuáles son las fuentes de la profecía? ¿De dónde puede venir la profecía? Bueno, la misma palabra de Dios, la Biblia, es la primera fuente de profecías. Dice la Biblia que, segunda de Pedro 1:19, dice que aquí tenemos la palabra profética más segura. No debemos andar buscando y esperando que alguien nos dé una profecía. Abra su Biblia y ahí tiene todas las profecías que Dios quería decirle. Ahí las tiene absolutamente todas. Solamente léalas y créalas y usted va a tener un beneficio poderoso para su vida. No necesitamos nosotros estar esperando que alguien venga y nos profetice. Así que nosotros ya tenemos la primera fuente, la fuente por excelencia de la profecía es la palabra de Dios. La siguiente fuente es un profeta que Dios levanta, que Dios le da ese don y discierne ciertas cosas de la persona y le habla lo que Dios dice con respecto a la circunstancia que la persona está pasando. Ese profeta se mueve en un don de discernimiento, discierne, es tan eficaz que puede venir y puede decir, sin que te conozca, te puede decir exactamente qué está sucediendo contigo. Y luego lo que Dios dice en su palabra con respecto a la circunstancia que estás atravesando, sin que te conozca. Es un profeta, opera con ciertos dones y son bíblicos, pero lo que el profeta te indique que haga va a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Él puede discernir, él puede inclusive, puede decirte tu nombre sin que él te conozca. Hemos tenido profetas de ese nivel aquí. Puede decirte tu nombre, puede decirte la situación que estás pasando. Y eso te ayuda ¿a qué? A saber que el cielo te observa. Y después puede decirte lo que Dios dice, o sea, lo que la palabra dice con respecto a esa situación. Y te puede dar instrucciones, cosas que tú debes hacer con respecto a eso, pero esas instrucciones también son 100% bíblicas. Están en la palabra de Dios. ¿Está conmigo acá? La primera fuente de profecía es la Biblia, la palabra de Dios. La segunda fuente es un profeta. La tercera fuente puede ser una persona con el don de profecía, que no meramente es un profeta, pero tiene el don de profecía, que también opera con ciertos dones. Se activan de cuando en cuando ciertos dones y puede entender inclusive por sueños, puede ver a la persona, puede saber lo que le está sucediendo y puede recibir una instrucción en su espíritu de qué debe decirle a esa persona. Lo que le va a decir está también de acuerdo con la palabra de Dios, nunca fuera de la palabra de Dios. Si alguna instrucción viene que está fuera de la palabra de Dios, no es de Dios. Pero a este punto quiero llegar. ¿Cuál sería la cuarta fuente de profecía? La cuarta fuente de profecía es un sentir de parte de Dios en tu corazón. O sea, una percepción muy fuerte y muy clara
sobre algún versículo, sobre alguna situación. Tú puedes estar atravesando alguna situación y puedes estar desanimado y puedes estar desalentado en un momento, y de repente sube tu espíritu y el Señor te recuerda una escritura y subió desde adentro de ti, y cuando pensaste en la escritura, fuiste, la buscaste, la encontraste, la leíste, y eso cambia tu perspectiva. Es el Espíritu Santo que te está hablando acerca de lo que Dios dice de la situación que tú estás atravesando. Eso me ha sucedido en varias ocasiones, que yo he tenido conflicto, he estado en una situación difícil, en una situación de angustia, y he estado orando al Señor, y de repente vino como un recordatorio, pero subió de aquí. No vino de aquí, no hice un esfuerzo mental para pensar en eso. Es más, ni estaba pensando en eso. A lo mejor estaba angustiado, a lo mejor estaba deprimido, estaba triste, a lo mejor estaba orando con queja delante del Señor, y de repente, sin estar pensando buscando una escritura, de repente subió desde dentro de mí, subió, y de repente mi mente se ilumina con un recordatorio poderoso de la palabra de Dios, que es de parte del Espíritu Santo y que me está cambiando mi perspectiva sobre la situación de la cual yo estaba orando. No sé si me estoy explicando. Hay un avivamiento dentro de ti sobre una palabra, y este sentir es de Dios. Claro que ese sentir, lo que suba de dentro de ti, debe pasar el filtro también. Es bíblico, y si es bíblico, adelante, ya pasó el filtro y solamente nos resta creerlo. Y si lo crees, tú vas a ver la mano de Dios. Amén, hermanos. La profecía más poderosa, de los que yo más considero más fuerte, es cuando tú y yo aprendemos, en medio de las circunstancias, aprendemos a discernir qué es lo que Dios dice sobre ello, y dejamos que esas palabras que suben desde dentro de nosotros, de nuestro espíritu, esas palabras gobiernan nuestra vida, y esas palabras son la misma palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué hacer con la profecía? Ya me vino la profecía. Ya me vino una palabra. Yo estaba en una situación, y de repente, mientras yo oraba o mientras yo me quejaba, de repente fui iluminado. Dentro de mí subió una palabra que es bíblica, y recordé un pasaje de la palabra y me agitó, me avivó. Ahora, ¿qué hago con esa palabra? Ya tengo una profecía. ¿Qué hago con esa profecía? Bueno, en primer lugar, si es bíblica, vamos a creerla. Claro, después de ser juzgada, ¿qué hacer con la profecía? Número uno, creerla. En ocasiones ni vas a estar orando, en ocasiones solamente estás leyendo la palabra, y de repente un versículo, un pasaje saltó más que todos los demás. Un pasaje llamó tu atención, le llamó tanto tu atención que lo subrayas, que lo meditas, que cambia tu perspectiva, que te da gozo, que te da alegría. Esa palabra, logos, se convirtió en una palabra viva, en una palabra rema, en una palabra viviente, y esa ya es una profecía. ¿Está aquí conmigo? Está leyendo la palabra, y ese versículo saltó más que otros. Ese versículo se apodera de tu corazón y te da gozo. ¿Sabes qué? Esta palabra ya es una profecía. Ahora, ¿qué hacer con la profecía? Lo que yo debo hacer con la profecía es, en primer lugar, yo voy a creerla. Claro, esto después de estar juzgada, yo voy a creerla. Deja que esa palabra penetre a tu corazón. No pienses cómo será. No pienses cómo será. Si Dios está en el asunto, no siempre sabrás cómo será. ¿Tú crees que los discípulos entendieron cuando se estaban a punto de hundir su barca? Cuando estaba a punto de la tormenta a causar estragos a cada uno de ellos. ¿Tú crees que ellos entendieron lo que sucedió? ¿Cómo fue que Jesús reprendió el viento y las olas y se hizo grande bonanza? ¿Tú crees que ellos lo entendieron? Nunca lo entendieron. Es más, ese milagro causó que ni entendieran quién era Jesús. Si para ese día pensaron que lo conocían, pensaron más o menos quién era, tenían un conocimiento vago acerca de Jesús. Cuando pasa eso, ahora ni a Jesús conocían bien, porque preguntaron: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedece? ¿Quién es este? Fue tanto el impacto de lo que Dios había hecho que ellos estaban asombrados. Si estás caminando con Dios, si vas a atreverte a tomarte de la mano de Dios y caminar con Dios, vale más que creas lo que Dios dice, pero nunca te preguntes cómo va a suceder, porque nunca sabrás cómo va a suceder. Dios tiene sus maneras de hacer las cosas. Recuerda que Él es un Dios omnipotente, que todo lo puede hacer. Amén.
Pero lo primero que vas a hacer con la profecía es creerla. Deja que penetre tu corazón. No pienses cómo será. Solamente regocíjate porque Dios ha dicho y Él sabe cómo le va a hacer. Abraham, tú sabes, hemos hablado últimamente de Abraham. Abraham, te voy a dar, tú vas a ser padre de multitudes. Y le cambia el nombre a Abraham. Cuando Abraham no tiene un hijo, Abraham le cree a Dios, se cambia el nombre, le exige a todos que le llamen como padre de multitudes. Cuando no tiene un hijo, Abraham no se puso a preguntarle cómo será. De hecho, Sara pensó, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto si ya no tengo mi ciclo menstrual? ¿Cómo será esto si tenemos 90 años? ¿Cómo será esto? Pero cuando Dios habló, no te preguntes cómo será, solamente sabe que será, sucederá en el nombre de Jesús. Lo siguiente que vas a hacer después de creer la palabra, después de gozarte en tu corazón, esa palabra te dará paz. Puedes estar quejándote de una circunstancia y cuando viene la palabra de Dios, esa palabra te dará paz a tu corazón. Es más, tendrás gozo en tu corazón, te regocijarás. Por eso ahorita que cantábamos, ¿cuál era el canto? ¿Cómo es? Yo danzo sobre lo que ayer me sucedió. ¿Cómo va? Todos. ¿Sabes? Ese es un acto profético. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Dios le dijo a Abraham, ve y camina por toda esa tierra que yo te dije que te la voy a dar. Ahora lo que tú vas a hacer es que vas a caminar sobre ella. ¿Qué Dios dijo acerca de la enfermedad que tienes? ¿Qué Dios dijo en su palabra acerca de esa enfermedad? Dios dijo, por las llagas del Señor yo he sido sanado. Por lo tanto, cuando tú crees la palabra, empiezas a danzar sobre esa situación en el nombre de Jesús. Y esa danza, mientras tú estás meditando y estás pensando en esa situación, y cuando tú determinas y creer a la palabra de Dios y empiezas a danzar sobre eso, estás actuando proféticamente. Ahorita al final los vamos a preparar con ese canto, ¿verdad? Aleluya, aleluya. A ver, Osi, ayúdanos así. Todos lo vamos a cantar. A ver. Vamos. Levante su voz. Aplaudiendo todos. Moviendo su pie. Oye, ¿has hecho esto? ¿Has hecho esto mientras estás orando? A veces no estás en medio de la congregación, a veces estás solo en tu casa y estás orando y estás adorando y sube palabra del Señor y empiezas a danzar y empiezas a gozarte. Es un acto profético, pero tienes que hacerlo más seguido. Porque esa es una arma poderosa espiritual. Ahí Dios hace cosas, ahí Dios revienta cadenas en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a cantarlo otra vez. A ver, Osi, venga. El pie también. Otra vez. Amén, aleluya, amén, amén, amén. Aleluya. Eso es profecía. Algunos de ustedes se preguntan por qué no canta, pastor. Dios a mí me llamó a predicar. Si yo canto, se acaba la profecía. ¿Qué sigue después de creer la profecía? Después de creerla sigue confesarla. Dilo. Abraham aceptó y usó su nuevo nombre. El nuevo nombre de Abraham era Abraham, padre de multitudes. Aceptó el nombre, exigió a los trabajadores que le llamaran por su nuevo nombre, le dijo a su esposa que le hablara por su nuevo nombre. Y Sara definitivamente dijo: mi esposo se está volviendo loco. Pero Dios había hablado una palabra.
La gente a veces no van a creer o casi nunca van a creer, pero si Dios te ha dicho, tú mantente en la confesión correcta, decláralo, dilo, confiésalo, porque tú vas a ver la mano de Dios. Fíjate bien, Segunda de Corintios 4:13. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. El mismo espíritu de fe que quienes, que los profetas, que los apóstoles. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Me encanta ese pasaje. Me encanta ese pasaje. ¿Sabes qué? Como está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Usted necesita hablar lo que Dios ha dicho. Dígalo, declara la palabra, profetice sobre los huesos secos, profetice sobre su negocio, profetice sobre su matrimonio, profetice sobre su familia, sobre sus hijos, profetice sobre las circunstancias. Diga lo que Dios ha dicho y usted va a ver la mano de Dios. Sin duda que lo va a ver. Ahora bien, ¿qué más debo hacer? Ya tengo la profecía. Número 1, voy a creerla. Número 2, voy a confesarla. Y número 3, voy a accionar en línea a la palabra profética. Voy a accionar en base a lo que yo he escuchado. Yo voy a hacerlo. Abraham escuchó la palabra de Dios. Dios le ordenó que camine y él fue caminando por todo el territorio. Lo que Dios dijo, lo hizo. Tenemos también a este hombre llamado Daniel. Daniel, que una vez leyó la profecía e hizo cosas y actuó en base a la profecía. Daniel 9:1-3 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Leyó la profecía. Dice que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y cuando lee la profecía, ¿qué causa la profecía? Cuando lee la profecía dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? Porque él vio que el tiempo de la profecía se había cumplido. Había que hacer algo para ayudar a que la profecía se cumpla. Él se alineó con Dios. Para que Dios trabaje y para que la profecía se cumpla, tú tienes que alinearte con Dios. Si tú no te alineas con Dios, si tú actúas en contra de la palabra profética, Dios no puede hacer exactamente lo que Él ha dicho en su palabra. Pero si tú te alineas con Dios, Dios hará lo que su palabra ha dicho. Por lo tanto, este hombre Daniel se alineó, leyó la profecía, creyó la profecía, declaró la profecía, dijo: Señor, tú dices en tu palabra que en 70 años se cumplen las desolaciones de Jerusalén. Tú dijiste en tu palabra, y ahora, Señor, aquí estoy en ayuno, en ruego, dinos qué sigue, dinos qué más vamos a hacer para que esto se cumpla. Actúo en base a la profecía. Dios no puede decirme a mí, y no puedo profetizar sobre el negocio, y yo ese día llegué a las 10 o 11 de la mañana al negocio. Yo no puedo hacer eso, porque la profecía te va a animar también, te va a motivar. Tú no puedes estar, fíjate, el hermano Hagin. Y yo recomiendo los libros del hermano Kenneth Hagin, de veras. Los libros del hermano Kenneth Hagin, los que pueden pasar a McAllen, yo creo, yo debo comprar libros y traérselos para acá, porque la verdad son material que necesitamos y no se venden en las librerías de aquí, lamentablemente. Si acaso en Maranata, en México. Pero los libros del hermano Hagin bendicen tanto, porque fue un hombre que él estaba muriendo de tuberculosis a los 16 años. Y una vez leyendo la Biblia de su abuela, ¿sí? Leyendo la Biblia de su abuela, llegó y leyó Marcos 11, 22 y 23. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera, dámelo por favor, si me lo dan, Marcos 11, 22, 23. 22 dice: respondiendo Jesús, tened fe en Dios. 23 dice, se me está yendo, hermanos. ¿Me lo dan? Marcos 11, 22, 23. Ahí está. Y respondiendo Jesús les dice: tened fe en Dios. 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate, cualquiera que le hable al monte y le diga: quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Eso es profecía.
El que profetice sobre esa circunstancia va a ser hecho, pero y lo que sigue, que es actuar sobre lo que usted está confesando, lo que usted está decretando. Usted no puede estar orando, por ejemplo, regreso con el hermano Hagan. Él leyó esta palabra, creyó por su sanidad, está muriendo de tuberculosis, leyó la palabra y aún débil, él se levantó y se registró para que lo contrataran en la cosecha de melocotones. O sea, él fue a trabajar. Dice que era un trabajo tan duro que cuando todos renunciaron, no quedó ni uno de su cuadrilla. Él fue el que perseveró hasta el final de la cosecha, aunque estaba tremendamente débil, pero él fue y se metió a trabajar declarando y creyendo que él estaba sano en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso es lo que hacemos, nos levantamos sobre la circunstancia. Eso cambia, nuestra fe va a cambiar nuestra actitud y vamos a accionar correctamente. Yo no sé cuál es la situación que tú estás enfrentando, pero si tú estás creyendo por lo que la palabra dice, ahora hay que accionar sobre lo que la palabra dice y tú vas a ver la bendita mano de Dios sobre tu vida. ¿Estás aquí conmigo? Amén. Y ya en la recta final, hermanos, yo nada más quiero que recordemos algunas profecías. Vamos a recordar algunas profecías que tienen que ver con el ministerio y tienen que ver con mi persona. Hace muchos años, yo tenía 16 años, hace muchos años, yo tenía 16 años. Y yo estaba yendo a visitar, fui a visitar a Candy, a su pueblo, a Padilla, fui a visitarla. Y había una fiesta de 15 años y Candy dijo, vamos a la fiesta, y fuimos a la fiesta. Todavía no éramos novios, Candy y yo, apenas me había mirado y la había mirado yo a ella, ¿verdad? Estábamos en ese proceso, ¿verdad? Y resulta que allí yo no soy alguien relevante, no soy un gran predicador, estoy empezando en mi caminar con el Señor. Y ahí hay un hombre, un profeta llamado Rafael. Y el hombre, ¿si era Rafael el nombre? ¿O Silverio? ¿Silverio? ¿Rafael? Silverio, ok, Silverio. Le había puesto aquí Rafael, Silverio. Y este hombre me dijo, de repente me encuentra y me dice, oye, no eres de aquí, ¿verdad? Le dije, no. Dijo, ¿sabes? Dios me habló algunas cosas acerca de ti, pero yo nunca lo había visto. Y me dijo, ¿dónde te estás quedando? ¿Dónde pernoctas? Le dije, bueno, en la casa de un amigo. Dijo, ¿por qué no te quedas en la casa de donde yo me estoy hospedando? Porque hay cosas que te quiero decir. Y está bien. Cuando llegamos, sorpresa, era la casa de los papás de Candy. Y había una recámara amplia con 2 camas. Y ya está, era un acto profético, hermanos. Entonces resulta que ya cenamos y todo, estamos ya acostados y empieza a hablar. Mira, Dios me impresionó acerca de ti y yo sentí el Señor que tú vas a ser un pastor. Dios te va a levantar para ser un pastor. Y me empezó a decir, entre profecía y entre consejo, me empezó a decir cosas, ¿verdad? Cuídate de esto, esto y esto, y va a pasar esto, y todo se ha cumplido, exactamente como lo dijo, se ha cumplido. Y al final, ya para terminar, después de 1 hora de que me estaba dando entre consejo y profecía, me dijo, la hija de los hermanos de esta casa será tu esposa. En ese momento agarré la cartera y le di una ofrenda, ¿verdad? Vino una impresión, eso fue en mi espíritu. Cuando nacieron las cuatas y yo no había nacido, estábamos embarazados de las cuatas y estábamos ahí dándole gracias a Dios por ellas. Estábamos de rodillas diciéndole, Padre, tu palabra dice, bendición de Jehová son los hijos, y ahora 2, Señor, qué bendición. Y cuando estaba hablando sobre ello, vino una impresión en mi espíritu que Dios decía, mientras estas niñas vivan, tú vas a ver el doble a donde vayas, vas a ver el doble de bendición, vas a ver el doble. Y la verdad es que la palabra se ha cumplido. Otra palabra que Dios nos dio es que cuando yo, eso se les he dicho muchas veces, cuando yo tenía dudas y estaba preocupado porque yo iba a tener hijos, y cuando estaban diciendo el dicho era hijo de pastor el peor, pues yo no quería tener los hijos más paganos, ¿verdad? Yo quería que mis hijos fueran ciertos, sí, no perfectos, pero sí personas que modelaran. Y cuando yo estaba orando sobre eso, el Espíritu Santo me recordó una escritura, y la escritura es: el Espíritu mío que está sobre ti, no faltarán de tus
el espíritu mío que está sobre ti y la palabra que está en tu boca no faltarán de tus hijos, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Y creí la palabra con todo mi corazón. Hoy todos sirven al Señor, hasta los que yernos y los que quieren ser yernos también sirven al Señor, ¿verdad? La nuerita, usted sabe que sirve al Señor con todo su corazón. Entonces somos una familia que sirve al Señor, que vive para el Señor y se ha cumplido. Otra escritura que Dios me impresionó mucho es que en algún tiempo la tuvimos escrita aquí en un texto muy grande. Es allá en 2 Corintios, donde dice cosas que, dice antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos impresionó con esa palabra, lo empezamos a creer y Dios empezó a hacer cosas muy fuertes. Y este año quiero recordárselos, la verdad, toda la predicación es para recordarles esta palabra profética. Al finalizar el año pasado, Dios me impresionó con una palabra, y la palabra era: voy a añadir un dígito más a la economía de los que la crean. Un dígito más a la economía. Esa es una palabra que Dios me dio y que si tú lo buscas en la palabra es bíblica, porque dice, tercera de Juan 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Es completamente bíblico. Y lo que Dios me dijo en esa ocasión, en esa profecía, lo que Dios me impresionó es de que si tu economía es de 2 dígitos, Dios la va a mover a 3. Si tu economía es de 3 dígitos, Dios la va a mover a 4. Si tu economía es de 4 dígitos, Dios la va a mover a 5. Si tu economía es de 5 dígitos, Dios la va a mover a 6. Si tu economía es de 6 dígitos, Dios la va a mover a 7. Y podremos continuar después, más adelante. Amén. Pero donde estés, el asunto es: ¿qué hacemos con la profecía? En ocasiones nos olvidamos de la profecía. Hay gente que ha venido a testificarme de cosas financieras que están pasando en su vida cuando creyeron esta palabra. Hay cosas que les pasaron y que se activaron, y hay una economía activa en sus vidas y elevando, moviéndose al siguiente dígito. Gente que estaba en una economía de 6 dígitos, moviéndose muy rápido, desplazándose. Nunca habían visto un desplazamiento tan rápido hacia donde van. Y sin duda la proyección es que para noviembre, más tardar, estarían cruzando el 7º dígito. Pero nosotros tenemos que creer. No sé en qué dígito estabas, a lo mejor estabas en 5, pues Dios quiere moverte a los 6. Pero vamos a creer la palabra. O si estabas en los 6, Dios quiere moverte a los 7 o más, en el nombre de Jesús. La profecía ya está confirmando y estableciendo el rumbo. No te vuelvas pasivo con respecto a la profecía, pues una vez que hagas lo que te corresponde, se desatará la fuerza de la palabra que salió de la boca de Dios, el cual Dios promete lo siguiente. Isaías 55, 10 al 11, con ese versículo termino. Isaías 55, 10 al 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Así que, hermanos, hoy es tiempo. Yo no sé, a lo mejor, mira, hemos traído profetas. Pastor, ¿por qué no los trae más seguido? Es que cuestan mucho. Usted no tiene idea cuánto cuesta traer a alguien, ¿verdad? Sí, traer a alguien acá de ese nivel hay que pagarle bien, ¿verdad? Luego hay que llevarlo a un buen restaurante. Sí, y no crea que se comen cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Estoy recordando a uno de los últimos profetas. Y lo llevamos a un restaurante que le venden por 100 gramos a tanto, ¿verdad? Y cuando pidió un tomahawk como de 1,5 kilos, estaba echando números, ¿verdad? No los invito muy seguido, porque si los abuelos y todo, es costoso traer un
de ese nivel. Es muy costoso. Pero los hemos traído y han dado palabras. Y Candy y yo hemos estado sentados ahí. Y si usted a veces me ve serio y estoy escuchando, estoy juzgando la palabra, estoy juzgando las profecías, porque el responsable de la iglesia soy yo, el que me va a pedir cuentas. A quien le va a pedir cuentas a Dios por la iglesia soy yo, es a mí. Entonces yo estoy que todo esté correcto. Y la verdad, han dado palabras poderosas, han dicho palabras poderosas. Ahora mi pregunta es: ¿qué has hecho con esas palabras? ¿Qué has hecho con esas profecías? De nada sirve que la iglesia invierta tanto en traer hombres de ese nivel, para que nos emocionamos cuando nos dice el código postal donde vivimos, o nos emocionamos cuando nos dice nuestro nombre. Pero ¿eso qué? Lo más importante, eso es para llamar tu atención. Lo que sigue es el contenido de la profecía. La pregunta es: ¿qué estás haciendo al respecto? Ese profeta del cual tengo en mi mente, que algunos de ustedes ya saben quién es, si se come más de 1,5 kilos de un tomahawk, ya saben quién es. Entonces, una vez termina de predicar aquí, vamos a comer. Él tiene que llegar a las 7 de la tarde a Progreso. Entonces el compromiso era que nosotros lo llevábamos. Mi hermano Edgar me iba a acompañar a llevarlo. No sé si alguien más de la iglesia iba. Rafa, ¿verdad? Bien. Entonces está tan tarde ya, y él después de eso quiere café. Estamos tomando café. A las 5 de la tarde mi esposa nos corre, se tienen que ir ya, porque yo a cada rato estaba: vamos. No, pastor, ¿cuál es la prisa? Total de que nos vamos. Digo, en 2 horas no la vamos a hacer, pero bueno, vamos fuerte. Una tormenta tremenda. Llegamos 9 de la noche, más o menos 9 de la noche a Progreso, y se quedó como media hora. Durante los servicios no había hablado ninguna palabra para Edgar, y Edgar estaba triste. Yo veía en sus ojos, estaba triste porque ni una palabra le había dado. Pero ahí lo agarró. Ya íbamos tarde, llegamos tarde, y todavía no quería bajarse la camioneta porque estaba profetizando como 30 minutos. Luego se baja riéndose con el pastor diciendo: ya está la cena, pastor. A lo que voy es: Dios en su misericordia, algunos de ustedes hasta por nombre se los dijo. ¿Lo escribiste? Lo que habló el profeta, ¿lo escribiste? Después que lo escribiste, ¿lo creíste? ¿Lo confesaste? ¿Y qué estás haciendo al respecto? La palabra aquella mientras orabas, aquella impresión que tuviste, que fue tan fuerte. Yo sé que a algunos de ustedes les puedo cansar al repetir estas cosas, pero ¿por qué las repito tanto? Porque fueron una palabra rema a mi espíritu, porque hemos caminado en ello y porque se ha cumplido exactamente. Hay cosas que Dios nos habló cuando estuvimos en el templo más pequeño. Allí estábamos y era imposible que estuviéramos acá. Era un imposible, pero lo creímos nada más, y acá estamos. Usted no sabe lo que siente mi alma cuando veo el instituto bíblico, cuando me siento al instituto y veo todo lo que está pasando y veo todos los estudiantes. Estoy llorando de emoción, de gratitud a Dios por lo que nos ha permitido el Señor dar a luz. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sabías que hace muchos años? Es cierto, algunos saben, estuve como director de un instituto por 8 años, pero mucho atrás de eso, cuando rentábamos una casita, era una recámara y una cocina, era todo lo que rentábamos mi esposa y yo. Y recuerdo que había 3 jóvenes de la iglesia de aquel tiempo: Asael, Juan de Dios y José Ángel. Los llamábamos 3 veces por semana para darles estudio bíblico en la casa. De las 9 de la mañana a las 12 del día les dábamos estudio bíblico, y después mi esposa cocinaba y los dábamos la comida, y luego, con todas las limitaciones, les dábamos como 20 pesos a cada uno para que se fueran a predicar en algún punto de la ciudad. Desde aquel tiempo estábamos caminando en eso que hoy estamos mirando. Nació hace muchos años. Había algo en el corazón.
proféticamente había algo, pero se dio a luz. Pero esto no es nada más para nosotros. Yo sé que todo esto es de la iglesia y juntos le hemos dado a luz, pero hay profecías particulares para ti, para tu familia. ¿Por qué no haces memoria de ello? ¿Y por qué no oras sobre ello esta mañana y le dices: Señor, perdóname cuando me he olvidado de esas cosas? A lo mejor hasta fui en contra, porque cuando Dios te dice que va a hacer algo y tú hablas en contra, no eres como Ezequiel, que Ezequiel profetizó en línea lo que Dios había hablado. Dios le dijo: profetiza sobre los huesos y diles esto: vivirán huesos. Y este Ezequiel habló de acuerdo a lo que Dios había dicho. Pero cuántas veces Dios habla en nuestra vida, nos da una palabra profética a nuestra vida, habla y dice: voy a hacer esto, y nosotros en la confesión diaria estamos hablando en contra de lo que Dios ha dicho. ¿Cómo queremos que Dios se cumpla lo que ha dicho en su palabra? ¿Cuántas veces no hemos hablado contra lo que Dios ha dicho en nuestra vida? Por temor, miedo, por olvido, yo no sé. Pero hoy es el momento de que retomes, porque las palabras que Dios ha hablado, Dios ha dicho que ninguna va a caer a tierra. Lo que Dios dijo, no importa cuántos años hayan pasado, si la retomas hoy, esa palabra sigue siendo una semilla. ¿Por qué no ha fructificado? Porque no ha sido sembrada correctamente, porque no está abonada. Pero mientras esté la semilla, es más, han producido olivos de semillas de aceituna que tenían 2000 años y los plantaron. No habían fructificado en 2000 años, estaban resguardadas, pero las encontraron, las sembraron y fructificaron. No importa cuántos años pase y con la semilla está ahí guardada, mientras está guardada no va a fructificar, pero la semilla tiene poder en sí mismo. Hoy es tiempo de sacarla.